Hola, me llamo Carlos de la Parte de los Ríos y soy propietario de un centro deportivo y ocio que está ubicado en Herrera de Pisuerga, en la provincia de Palencia, y principalmente nos dedicamos a dos ejes principales. Tiene esta empresa, que son el deportivo en salas y en zonas cubiertas, y otra que es la del turismo activo, un medio natural en el que en el turismo activo trabajamos en actividades de agua y actividades terrestres también. Las actividades de agua las realizamos sobre todo en las dos vías fluviales que hay aquí en este pueblo, que es el Canal de Castilla y el río Pisuerga, y ahora mismo pues estamos en uno de estos entornos. Bueno, la motivación que tuvimos para tomar esta decisión de crear aquí esta empresa de turismo activo fue sobre todo el potencial que tiene el Canal de Castilla, por el hecho de ser una obra que solo hay dos en España, por lo tanto es una marca muy interesante, y al ser única pues puedes enseñar o transmitir unos valores que tiene este canal desde hace más de 300 años y que son únicos y podemos enseñar en estos paseos. Luego también tenemos otras vías importantes fluviales, como es el río Pisuerga y el río Murejo, en el que también en este tramo, al estar unidos sus aguas, pues también vimos un potencial en el río Pisuerga. Las actividades de agua son muy bonitas porque medioambientalmente es una zona muy rica en vegetación de flora y fauna, y tanto el río como el Canal de Castilla, y luego el Canal de Castilla también tiene un gran potencial cultural y económico. Para mí el turismo sostenible es aquel que respeta el medio en el que trabajas principalmente, y lo mantienes, lo cuidas y lo das valor a los clientes, y luego el que respeta también otras actividades, como puede ser la pesca, ¿no? Aquí tenemos que convivir pescadores con barcos que dan paseos turísticos, y todo ello debemos estar todos en la misma sintonía de respetar este medio en el que vivimos, y luego también muy importante respetar a los lugareños, la gente que vive aquí día a día. Ahora mismo estamos navegando por el río Pisuerga y detrás tenemos un elemento que es la barca de la Maroma, en el cual yo, como asociado también a un centro de iniciativas turísticas, tomamos la iniciativa de recuperar este elemento, ya que era único en el Canal de Castilla y el río Pisuerga, y es una de las colaboraciones más importantes que hemos hecho de recuperación y defensa del patrimonio medioambiental y cultural. Para mí, lo que más me ha enseñado sobre sostenibilidad y a todos los niveles me lo ha enseñado precisamente el Canal de Castilla, porque para mí es uno de los ejemplos más interesantes. Es una obra que se hizo ya hace casi 300 años, se utilizaron elementos naturales nobles, todos reciclables, como es la tierra, la piedra, la madera, el hierro. Luego el canal, su sistema de navegación es se realiza todo con el agua. Las esclusas son ascensores de agua, no utilizan energía, simplemente llenando y vaciando el vaso consigues cambiar de nivel, pasar de un nivel a otro los barcos, y luego además, aún más, han conseguido aprovechar esos desniveles para crear industria, molinos, batanes, martinetes, centrales de luz, y aún así otro uso más que aún se sigue utilizando y es muy importante, que es el regadío, y aún otro uso más, que es el abastecimiento de aguas a poblaciones. Por lo tanto, bueno, yo creo que también se ha creado esta vía verde que estamos viendo, todo de vegetación, flora y fauna autóctona. Por lo tanto, vamos, de impacto cero y beneficios muchísimos.